Hola, hola a todo el mundo. Espero que me escuchéis bien. Tenéis un chat por aquí, ¿vale? Si hay cualquier problema de audio, vídeo o vamos, o lo que sea, ¿de acuerdo? Eh, Son las 7, bueno, las 7 aquí. Yo estoy en Vic, cerca de Barcelona, en España. No sé, ¿qué hora tenéis? ¿Por dónde estáis? Qué raro, ¿no? El ponente llega y pregunta la hora, ¿no? Ni se presenta, pregunta la hora. ¿Alguien por la mañana? ¿Alguien que esté en la mañana, por la noche? ¿Alguien que...? Vamos a esperar un par de minutos que acaba Barcelona, vale. ¿De dónde? Las 3 en Argentina. La 1 de la tarde en Colombia. Ok. México, las 12. Desde Tárrega, bueno, aquí cerquita. Al menos comparado con México o Argentina. Bueno, nada. Un minutito y empezamos, ¿va? Que acabe de llegar un poco la gente. Mientras tanto, os comento aquí abajo, veréis que podéis, aparte del chat, tenéis un elemento para hacer preguntas en cualquier momento, si lo necesitáis, ¿vale? Venga, vamos allá, porque total, los que estáis aquí habéis llegado a la hora. Nada, mi nombre es Dani Armengol, para los que no me conozcáis, o utilizo el pronombre él, soy consultor de arquitectura de información. Llevo pues unos 15, 16 años trabajando dentro del paraguas, digamos, de lo que es la experiencia usuario. Empecé en una consultora muy pequeña que se llamaba Usolab, que ya no existe, que estábamos en una consultora de usabilidad y diseño centrado en el usuario y estábamos especializados en, bueno, básicamente en banca, ¿de acuerdo? Y desde hace unos 10 años aproximadamente, pues bueno, estoy pues trabajando por mi cuenta, ¿no? Me puse como freelance y llevo pues eso, unos 10 años como consultor independiente, haciendo arquitectura de información y de hecho trabajando desde casa, ¿no? O sea, el tema de moda pandémico, pues bueno, yo llevo un tiempo ya y así. ¿Vale? Entonces, bueno, gracias a todo el mundo por estar aquí, obviamente. Gracias también a Shifta, ¿vale? Por invitarme dentro del marco de este máster online en diseño de experiencia de usuario, que de hecho creo que hay pocas plazas, pero aún está abierto, ¿vale? La siguiente edición. Os voy a comentar un poco cómo va a funcionar esto. Esto es un webinar, por lo tanto, yo primero doy la charlita, ¿vale? Os voy a hablar de una serie de cuestiones que espero que os interesen. Y como os decía, tenéis aquí abajo pues, un sitio donde podéis plantear preguntas o, si lo preferís, podéis hacerlo por el chat. Y cuando terminemos, pues básicamente pues, bueno, tendremos un ratito más para, pues, bueno, para responder a aquellas cuestiones que os hayan surgido, aquello, obviamente, a lo que no estéis de acuerdo, ¿no? Porque como os podéis imaginar, algo que se llama 7 errores en la investigación de UX tiene como para discutir bastante, ¿no? Os podéis imaginar que no son errores en todos los casos, de hecho, algunos quizá ni siquiera, quizá en la mayoría, pero bueno, sí que son errores importantes cuando se dan, ¿no? Em, También hay un tema que me preocupaba un poco, que es qué público va a haber hoy aquí. Claro, porque un poco por el título, evidentemente, entiendo que tendréis una información sobre lo que es la experiencia de usuario o podréis más o menos saber lo que es, aunque eso daría seguramente para un webinar de 4 horas, ¿no? Para definir lo que es la experiencia de usuario. Pero tenía mis dudas sobre el tema de hasta qué punto estaréis familiarizados o familiarizadas con el tema de investigación en experiencia de usuario, ¿no? Concretamente yo le llamo más investigación de diseño. Entonces, antes de nada, pues sí que me gustaría, pues empezar pues con nada, una pequeña introducción a lo que es pues, puramente la investigación, ¿de acuerdo? Eh, y para no ser como muy teórico, muy así, pues bueno, me prefiero casi irme a un referente que no siempre es del todo conocido, ¿no? Que es Lilian Moller, ¿vale? Lilian Moller
fue bueno, como consultora de organización de trabajo, ¿vale? Ya veis un poco en qué época de Estados Unidos. Y se dedicaba básicamente a ayudar a empresas a que sus trabajadores, ¿vale? Fueran pues básicamente más eficientes, ¿no? Es una idea que, bueno, en esos tiempos quizás suene mucho a algo llamado la organización científica del trabajo y lo que se llamaba el Taylorismo y todo esto, en que se tenía un poco el trabajador casi como un objeto, un engranaje más en un proceso y no se tenía muy en cuenta otras consideraciones. Pero Lilian Moller lo que hacía era tener en cuenta también y dar importancia, fue una de las primeras personas que lo hizo, aspectos más psicológicos, ¿vale? De los trabajadores. De hecho una persona muy interesante, ¿no? Porque ella tenía una empresa con su marido, Frank Gilbert, ¿vale? Y es curioso, ¿no? Porque como siempre pasan en estas cosas, pues bueno, quien acabó destacando y siendo más conocido fue su marido, aunque realmente ella era quien tenía, sin desmerecer obviamente el trabajo de su marido, pero ella es quien tenía más conocimientos sobre esta cuestión, ¿no? De hecho, fue la primera mujer en Estados Unidos, si no me equivoco, en obtener un doctorado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía ella, no? Ella lo que hacía era una cosa muy interesante, que es, oye, en lugar de nosotros pues inventarnos a ver cómo vamos a mejorar el trabajo de las personas, ¿vale? Y cómo conseguimos que sean más eficientes y más eficaces, ojo, es decir, no solamente ser más rápidos en su trabajo, pero también cometer menos errores y también cómo conseguimos que su trabajo sea más satisfactorio, no tanto porque seamos buenas personas, sino porque obviamente a la empresa le interesa pues que esa persona al día siguiente no tenga dolor de espalda y trabaje menos, ¿no? Entonces, necesitas que esa persona trabaje con todas las comodidades posibles. Em, Ella lo que hacía era, pues, observar, hacer técnicas de observación y además hay la suerte, y esto es muy interesante, de que tenemos los vídeos, ¿no? De hecho, os voy a poner uno, ¿vale? Un segundo, ¿vale? Vale, ahora, disculpad, que no sé si estaba compartiendo pantalla, pero bueno, da igual. Os voy a poner uno de los vídeos, ¿vale? Que es este, no todo. Voy a ir directamente, tenía anotado por aquí, al minuto 7, por aquí, ¿vale? Básicamente lo que hacía era grabar a los trabajadores mientras estaban haciendo pues cosas, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, pues estaban empaquetando jabones, ¿no? ¿De acuerdo? Y pues bueno, aquí tenemos a alguien empaquetando jabones. Ella se dedicaba pues básicamente a grabar el proceso y a observar, simplemente, ¿no? En este caso, pues como os podéis imaginar, esto es un trabajo donde pues, bueno, intentan hacerlo en serie, el trabajador intenta hacerlo lo más rápido posible, ella utilizaba estos cronómetros, también ponía incluso punteros de luz en las manos de las personas para luego sacar como una especie de diagramas visuales para determinar pues lo que había pasado a lo largo del tiempo. Entonces, esto es bastante interesante, ¿no? Porque fue una de las primeras personas que en este ámbito empezó a decir, oye, ¿por qué no observamos lo que sucede, ¿no? Para iniciar este proceso de diseño, ¿no? Y esto, pues, obviamente no es una investigación de experiencia de usuario, porque esta persona no es un usuario en sí misma, ¿no? Al menos no en el sentido estricto, pero sí que sería experiencia de persona, experiencia de trabajador, ¿no? Eh, lo que acababa haciendo ella, y voy a ahora, ¿vale? Ahora, por ejemplo, tendréis, pues bueno, la solución, ¿no? Lo que propusieron en su empresa, ¿no? Fijaos que no es únicamente cambiar el proceso, sino que en este caso, pues lo que hacía era diseñar un entorno donde se pudiera esta experiencia, ¿no? Entonces, esto no es algo que os tenga que resultar pues muy extraño de hecho es lo mismo que hacemos nosotros cuando estamos pues haciendo investigación para entornos digitales, ¿no? Fijaos que aquí, obviamente, pues en el otro caso, pues esta persona no tenía las cajas, no tenía la silla incluso para sentarse, por lo tanto, difícilmente podía incluso de sí misma sacar este proceso, digamos, de empaquetado, ¿no? Em, otra persona que me gusta mencionar cuando introduzco un poco el tema de investigación y concretamente también la metodología de diseño centrado en el usuario, en la que no voy a entrar mucho hoy, pero bueno, es Grace Hooper, ¿no? Grace Hooper es una
fue una persona que trabajaba ah, trabajaba en el ejército de Estados Unidos, perdona, no sé qué ha pasado. Trabajaba en el ejército de Estados Unidos y era lo que llamaríamos ahí computer scientist, que aquí no tiene una traducción exacta, ¿no? Porque no sé exactamente ingeniería informática. Era básicamente una experta en software y algo que hizo muy interesante en su momento es que fue la creadora del primer compilador en los años 60, que no sé si conocéis lo que es un compilador, pero básicamente es un programa, una pieza de software que traduce pues, un lenguaje de programación a otro. Y diréis, ¿qué tienes tú que ver con, con experiencia de usuario? ¿No? Bueno, pues que justamente el lenguaje de programación que traduce pues es un lenguaje más próximo, más cercano a nuestro lenguaje, al inglés, y lo traduce a otro que es un lenguaje más cercano al de las máquinas, ¿no? Entonces, de algún modo, ella lo que hizo fue también darse cuenta de esta situación donde teníamos que acercarnos más a las limitaciones, a las necesidades de las personas, ¿no? Para acercar a sí mismo los ordenadores al uso que hoy en día, de hecho, usamos, ¿no? Es una persona que seguramente sin sus ideas, pues bueno, alguna otra tendría que haberlas tenido, si no, no estaríamos donde estamos ahora utilizando los teléfonos móviles como hacemos, ¿no? De hecho, tiene una frase que me encanta, que es esta, ¿vale? Que es... que tarde o temprano nuestra actitud debería ser que la gente no tuviera que aprender a programar para el ordenador, sino que los ordenadores aprendieran cómo hablar con las personas, ¿no? Y yo creo que ya hace muchos años que estamos en esta idea, ¿no? Desde el momento que aparece una interfaz gráfica. Pero no, todo esto es para que tengáis un poco el contexto de por qué es interesante investigar, es decir, por qué es interesante entender pues, cuáles son pues, las limitaciones, insisto, necesidades y objetivos que tienen las personas que están a nuestro alrededor para pues bueno, crear mejor software, mejores servicios, mejores sistemas, ¿no? Pero bueno, venimos a hablar de errores, ¿vale? Esto es básicamente de lo que quiero hablar hoy. Y voy ahora a ver, si esto lo pongo así. Vale, vale, ok, perfecto. Así tampoco estamos me veis un poquito más, ¿no? Y no es tan aburrido quizá, no lo sé. 7 errores, ¿no? 7 errores, oye, lo he dicho antes, no siempre son errores, es decir, habrá situaciones en que esto pues es algo deseable, puede haber alguna excepción, pero son 7 cuestiones que he visto pues a menudo en entornos profesionales, he visto a menudo en muchos sitios y yo creo que es importante que tengamos un poquito en cuenta, ¿no? Y también, pues bueno, los que trabajamos en temas de formación, pues yo creo que es importante que los recordemos para que nos comatan pues nuestros estudiantes y las personas que van a ser pues futuras diseñadoras e investigadoras, ¿no? Eh, Error uno, entender la investigación como una delegación del diseño. ¿Qué significa eso? ¿No? Delegación en el sentido literal. Es decir, hay quien considera que investigar básicamente es hacer que los participantes en esa investigación, lo que podrían ser los usuarios, los clientes, quienes sean, diseñen por nosotros, ¿no? Em, para hablar de esto, voy a poneros aquí a Henry Ford, lo conoceréis por ser fundador de una conocida empresa de automóviles, que tiene una frase que se le atribuye a él, ¿vale? Realmente no sé hasta qué punto es suya, pero se le atribuye mucho, que es esta famosa frase de si hubiera preguntado a mis clientes qué es lo que quieren, habrían dicho caballos más rápidos, ¿no? Bueno, se le puede sacar la punta a muchas formas esta frase, ¿no? Pero bueno, vamos a cogerla como si fuera ah, algo bueno, ¿no? Vamos a decir, ok, sí, vamos a no preguntar a los usuarios, a los clientes, qué es exactamente lo que quieren. Porque, ¿qué sucede si lo hacemos de esta forma? No sé si conocéis a este señor, que se parece a Homer Simpson, a Homero, creo que en Latinoamérica se llama. Este es Herbert Powell, ¿vale? Este es en un capítulo de Los Simpson se descubre que Homer tiene un hermano secreto, ¿vale? Que es Herbert, y que se dedica básicamente, pues, a esto, al mundo del automóvil, ¿no? Hacer coches, ¿vale? Y es interesante porque, claro, cuando conoce a Homer, pues lo considera como una especie de estadounidense estándar, sea lo que sea eso, ¿vale? Y le pide que diseñe un coche. Entonces, claro, ¿qué hace Homer? Pues bueno, diseña un coche. Y diseña un coche, pues teniendo en cuenta sus necesidades, sus limitaciones, sus deseos, etcétera, etcétera. Que podríamos decir, bueno, está investigando, ¿no? Con él mismo. Sí, bueno, podríamos llegar a plantear que sí, que está investigando. Pero hay un pequeñín problema, que Homer no es diseñador. Es decir, él es el mejor experto en sus problemas, obviamente, pero lo que no le podemos pedir es que nos diseñe un coche, porque lo que acaba haciendo es un desastre. Entonces, ¿por qué en una entrevista, por ejemplo, cualitativa, cuando estamos investigando con usuarios, le preguntamos a alguien,
¿qué es lo que te gustaría tener en esta app? ¿Por qué preguntamos eso? ¿O por qué preguntamos, te gustaría, y directamente, ¿te gustaría tener un calendario en la aplicación para poder seleccionar? ¿Por qué hacemos eso? Y oye, lo hacemos, y lo hacemos todos. ¿Por qué lo hacemos? Entonces, es importante que si hacemos esto, si en algún momento determinado preguntamos directamente por soluciones, si preguntamos por funcionalidades explícitas que debe tener o no debe tener una aplicación, un sitio web, lo que sea, ¿vale? Tengamos en cuenta que la solución que nos aporta el usuario es únicamente algo con lo que empezar a trabajar. Y si alguien nos dice que lo que quiere pues es un caballo más rápido, tenemos que preguntarle por qué. ¿Vale? Y ese por qué nos va a dar información de que a lo mejor lo que quiere es ir más rápido. En este caso es bastante obvio, ¿no? Pero ese es el objetivo. Pero si alguien nos pide un calendario, eh, ¿por qué quieres un calendario? Ah, no, porque no me acuerdo nunca de no sé qué. Ah, bueno, es que quizá nosotros como diseñadores y como expertos en esto decimos, vale, su problema es que se olvida de no sé qué evento, pero un calendario no le va a ayudar en eso. ¿Por qué? Porque no va a entrar al calendario. Por lo tanto, mejor diseñar un sistema de recordatorios, de notificaciones, etcétera, etcétera. Esto es lo relevante, esto es lo importante, esto es lo que tendríamos que tener más en cuenta, ¿no? El segundo error del que quería hablar hoy es de sacar conclusiones sobre el usuario, ¿vale? Esto es bastante típico también, esta idea que tenemos como esta especie de ser mitológico, que es el usuario, ¿no? Que tiene, un día escribía un artículo que está por ahí que se llama el usuario se mostró tres cabezas, ¿no? Porque parece como que es como mucha gente a la vez, ¿no? Pero realmente es el usuario, ¿no? Y luego hacemos una investigación y empezamos a sacar conclusiones como los usuarios dicen que, los usuarios necesitan, los usuarios tienen problemas con, y esto de nuevo es algo que estamos haciendo continuamente. Y lo hacemos en nuestros informes, lo hacemos a la hora de hablar, lo hacemos a la hora de comunicarnos con un cliente. Estamos indicando que los usuarios dicen que todos los usuarios dicen eso, todos los usuarios necesitan no sé qué o piensan no sé cuánto. Obviamente no es así. Los usuarios no es una especie de masa homogénea, ¿vale? En que dicen todo el mundo lo mismo. De hecho, dicen tantas cosas distintas que si nosotros los consideramos como una masa homogénea, el coche, volviendo al ejemplo de los coches, que nos saldría si diseñáramos coches, sería pues esto que tenéis aquí a la derecha, ¿vale? Entonces, algo que considero y creo que tenemos que dejar de hacer en algunos casos, y que se hace, o sea, yo sí lo digo es porque lo he visto hacer, es sacar ese tipo de conclusiones de medias, es intentar sacar esos patrones generalistas de lo que sucede con los usuarios. Porque de usuarios hay muchos, ¿vale? Y obviamente lo ideal sería poder diseñar para cada una de las personas individuales, ¿no? Y tener, por ejemplo, si hacemos un e-commerce, poder orientarlo a cada una de las necesidades específicas. La realidad es un poquito más compleja, ¿vale? Pero sí que, obviamente, pues bueno, a lo mejor alguien, qué sé yo, en el caso de un coche, todo esto son unos diagramas del libro About Face de Alan Cooper, pues alguien pues quiere un coche para ir deprisa y pasárselo bien, otra persona puede que quiera un coche simplemente para estar segura y cómoda y otra persona porque quiere transportar cosas, ¿vale? Y son tres necesidades distintas, que en este caso, pues sí, seguramente necesitará tres coches distintos, ¿no? Pero en nuestro caso, cuando estamos trabajando en un entorno digital, pues a lo mejor nos encontramos que un grupo de usuarios lo que necesita pues es un buscador, porque tiene unas necesidades concretas de información que están basadas en conocimientos que tiene, que puede teclear en un sitio y tienen este comportamiento de teclear esa cosa en un buscador. Pero otras personas tendrán un comportamiento totalmente distinto o unas necesidades de información distintas que no se pueden solucionar con un buscador. O que si se pueden solucionar, necesitan igualmente, pues a lo mejor tener un sistema de categorías para que el usuario pueda ir explorando, ¿no? Entonces, el segundo error es este, no intentéis sacar patrones generales para todos los usuarios, no intentéis sacar cuestiones genéricas, no intentéis homogeneizar, crear masas, ¿vale? De gente, ¿no? Otro ejemplo, hay otro error, disculpad, que cometemos mucho, y aquí también me incluyo, muchas veces ignorar la diversidad. Y esto es algo que debemos tener en cuenta sobre todo cuando hacemos captación, o sea, cuando nosotros pues tenemos que hacer, pues, por ejemplo, entrevistas, ¿no? Con distintos tipos de usuarios, es muy importante que a la hora de captar a esos perfiles, tengamos en cuenta
la diversidad. La diversidad se puede entender de muchas formas, ¿no? Pero, por ejemplo, si estamos haciendo una investigación sobre, no sé, sobre domótica, ¿vale? Pues no es lo mismo las necesidades de domótica que pueda tener una persona con una casa que con un piso, por decir algo, por decir una tontería. Pero obviamente, como entenderéis, la diversidad va mucho más allá. Os voy a poner un vídeo de un tweet, ¿vale? Este es el tweet original, por si queréis ver el contexto. Y ahora os voy a poner el vídeo. Básicamente, están intentando utilizar un dispensador de jabón. Cuando lo ha intentado alguien al principio le ha funcionado, pero cuando esta segunda persona lo intenta con la piel más oscura, no funciona. Vuelve a probar con la mano. Bueno, ¿qué sucede aquí? O sea, aquí quizás un ejemplo absolutamente exagerado, ¿vale? Porque aquí ya no estaríamos hablando de diversidad en la captación prácticamente, pero bueno, sí que es cierto, y vamos a ser honestos, que en muchos casos, pues los equipos en los que trabajamos no son nada diversos. Eh, tanto a nivel de género, de etnias, de procedencias, de formas de ver la vida en general, de muchas consideraciones, ¿no? Entonces, no son entornos diversos muchas veces, ¿no? Y esto no es algo que tampoco podamos arreglar, sobre todo si nosotros somos simplemente un trabajador en ese entorno, ¿no? Entonces, algo que sí podemos hacer si somos las personas encargadas de hacer captación es compensar esa diversidad y captar pues a perfiles que aporten esa información que nosotros como diseñadores pues no vamos a tener porque no tenemos esa diversidad integrada en el proceso de diseño, nuestro equipo de diseño, ¿no? Eh, Microsoft tiene una cosa muy chula que sacó hace un tiempo, aunque tampoco es que sean los más referentes en temas de inclusividad por varios temas, pero bueno, tienen cosas interesantes, que es el Microsoft Inclusive Design Toolkit, donde hacen algunos ejemplos que son muy interesantes sobre esto, ¿no? Por ejemplo, hablan de, pues, si hacemos el diseño pensando en situaciones específicas, ¿vale? Y esto, obviamente, pues, a la hora de investigar, pues podemos incluir este tipo de situaciones, pues va a ayudar a muchas otras, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, si nosotros diseñamos pensando en una situación donde solo tenemos un brazo, pues va a ayudar no solamente a las personas que solo tienen un brazo, sino a personas que a lo mejor temporalmente, ¿vale? Pues solo pueden utilizar un brazo. Pues, por ejemplo, porque tienen, pues, no sé, se han roto el brazo, ¿vale? Simplemente, ¿no? A mí me gustaría aportar, pues, algo que es también al revés. O sea, hay situaciones donde me he encontrado donde me dicen, bueno, es que no cuesta mucho aportar diversidad a la captación, hablar con muchos participantes distintos y diversos, etcétera. Vale, hombre, quizás si tú quieres hablar con personas que tengan solo un brazo, pues sí, pues a lo mejor en algunos entornos pues no es lo más sencillo, ¿vale? Aunque sí que es cierto que hablando con algunas asociaciones es relativamente fácil que os ayuden en estos temas. Pero en cualquier caso, oye, no es tan difícil buscar a alguien que tenga un brazo roto o incluso no es tan difícil buscar a alguien que, por ejemplo, acabe de tener una criatura y esté en situación pues, de que muchas veces está con la criatura a cuestas. Si estáis diseñando una Thermomix, ¿vale? Y os aseguro que es interesante que entrevistéis a gente que acaba de tener una criatura, porque la van a acabar utilizando con una mano en muchos casos, ¿vale? Entonces, este es el tema, ¿no? Intentad aportar la máxima diversidad posible en el momento de captar los participantes, porque vais a obtener muchísima más información que si intentáis ir a algo más homogéneo, más genérico, ¿de acuerdo? Pero a veces hacemos esto de captar teniendo en cuenta la diversidad y muchas veces lo que hacemos, lo que vamos haciendo es tener en cuenta diversidad demográfica, ¿no? Intentamos que haya gente representativa de distintas edades, intentamos que haya gente representativa de distintos géneros, intentamos, bueno, pues ese tipo de diversidad. Eh, pero cometemos algunas veces un error que es analizar luego las conclusiones de nuestra investigación en función de esos perfiles de reclutamiento, ¿no? Esos elementos de diversidad. Y me voy a explicar. Está muy bien que hagamos esto, ¿vale? Que busquemos diversidad, ¿vale? Y está muy bien, por ejemplo, en este caso, pues imaginamos que pues hemos tenido cierta diversidad en género y tenemos, pues bueno, tenemos a un conjunto de mujeres, tenemos un conjunto de hombres, decidimos pues hacerles una serie de entrevistas
y sacamos pues una serie de conclusiones, ¿no? Para cada uno de estos perfiles, perdón, de estos participantes, tomamos notas, tenemos una serie de conclusiones, etcétera. Lo que no tenemos que hacer en general, ¿vale? Ahí, en general, es hacer esto, ¿vale? Es decir, ¿por qué nos fijamos en las conclusiones, por ejemplo, por género? ¿Vale? O por qué nos fijamos en las conclusiones por rango de edad. O por qué nos fijamos en las conclusiones a esos niveles, ¿vale? Sí que es cierto que si tenemos alguna hipótesis concreta, por ejemplo, en este caso, pues sobre el género, o queremos asegurarnos de que no hay ciertas situaciones asociadas a esta variable, puede tener sentido. Pero lo que deberíamos hacer, ¿vale? En lugar de, vamos a analizar qué han dicho las mujeres y vamos a analizar qué han dicho los hombres, ¿vale? Eso era una variable únicamente de reclutamiento para garantizar cierto nivel de diversidad. Sería igual de absurdo que vamos a ver qué han dicho la gente de 60 a 70 años. Vamos a ver qué ha dicho. Obviamente puede haber correlaciones, puede haber situaciones donde esto sea interesante o que incluso sea el foco de la investigación. Puede ser, pero en general lo que debemos hacer es, vamos a ver que hay aquí. Por ejemplo, esta matriz que tenéis aquí es de un proyecto, de hecho es un proyecto real, donde entrevistamos a varias personas, ¿vale? Y lo que hicimos fue, pues bueno, determinar una serie como de variables de comportamiento, situaciones, cuestiones, e intentar determinar, pues de los entrevistados, qué perfiles había, ¿no? Y obviamente a razón de intentar simplificar, porque en lugar de comunicar el resultado de las 8 entrevistas, pues intentamos sacar perfiles, arquetipos, pero user personas, llamarlo como queráis, ¿no? Y lo que vimos, por ejemplo, pues que en este caso, pues el P1, el P2 y el P3, pues tenían algunos comportamientos muy similares, ¿no? El número significa cuántas de estas variables de comportamiento, ¿vale? Eran iguales en los distintos perfiles. Y vimos que aquí había, pues, un patrón, ¿no? Bueno, pues quizás sí que tiene sentido partir de estas tres personas, de estos tres participantes y ah, pues sacar unas conclusiones, ¿no? Pero fijaos dos cosas. Una, no estamos hablando de el usuario, ¿vale? No hemos hecho una investigación con 8 personas y estamos sacando conclusiones generalistas, porque fijaos, son totalmente distintas. De hecho, hay alguna aquí, por ejemplo, el P8 y el P7, que no se soportan porque no tienen nada en común, ¿vale? Entonces, es interesante saber eso, ¿de acuerdo? Pero tampoco estamos limitándonos a hacer esto a partir de unas hipótesis, que son las hipótesis de captación, que está muy bien y las podemos validar. Y a lo mejor tenemos justamente lo que os decía antes en domótica, ¿no? Estamos captando gente que tiene pisos y gente que tiene casas porque creemos que su comportamiento va a ser distinto. Podemos intentar validar esto, ¿vale? Pero no podemos basar pues todo el análisis de nuestra investigación solamente en esto. Hay otro ejemplo que me gusta mucho usar a mí, que es con el cine, ¿vale? Hay como dos perfiles, ¿no? Que tenemos todos en mente siempre cuando hablamos de cine, ¿no? Pues la persona gafapasta, ¿no? El que mira cine iraní, ¿vale? Y el de los blockbusters, ¿no? Entonces, hombre, si estamos haciendo un estudio sobre cine, pues obviamente pues puede ser interesante intentar tener representativos de gente que le guste pues a Michael Bay, ¿vale? Y pues a gente que le guste, pues bueno, otros directores más alternativos, ¿no? Entonces, eso puede ser interesante, pero lo que no podemos hacer es seguir arrastrando todo el rato eso para hacer el análisis. En un momento determinado tenemos que mezclar y ver si a lo mejor el hecho de que a mí me guste un tipo de cine u otro tampoco es tan importante, porque a lo mejor es más importante si yo sigo un director o no, da igual quién sea. A lo mejor me gustan mucho las películas de Michael Bay y quiero ver todo lo que hace Michael Bay y bueno, es mainstream, bueno, da igual, ¿vale? Mi comportamiento quizá con un sitio de películas va a ser el mismo, ¿no? Por lo tanto, es importante hacer este tipo de cosas, ¿no? Determinar cuáles son los patrones, ¿vale? Que tenemos en la investigación, qué cosas, similitudes hay ahí, siempre y cuando queramos comunicar estos resultados de forma simplificada, evidentemente, a alguien, ¿no? A alguien que, sobre todo, normalmente no ha estado en la investigación, ¿no? Y otro error que, que hacemos muchísimo, y insisto, esto, decir extrapolar no es un error, ¿no? No debería ser un error. De hecho, yo siempre recomiendo que siempre que se haga una investigación, lo primero sería pues, buscar investigación previa. Alguien ha investigado este tema, alguien ha investigado sobre cine, alguien ha investigado sobre casas domóticas y a partir de ahí intentar justamente extrapolar todo lo que podamos, ¿no? Pero aquí me refiero a una forma de extrapolación muy concreta que al menos yo veo mucho, que es esta, ¿no? No sé si habéis visto este tipo de cosas por básicamente en LinkedIn, ¿vale? Yo estoy harto de verlas. Dos diseños, hemos hecho un test A/B,
Un test A/B, para los que no los conozcáis, básicamente es un test donde tenemos algo lanzado, tenemos algo en producción, tenemos dos diseños distintos, probamos A, probamos B y determinamos cuál de los dos diseños funciona mejor en base a alguna métrica. Pues, por ejemplo, conversión, ventas, lo que sea, ¿vale? Y hay muchas veces en LinkedIn que se plantea este juego, ¿no? ¿Qué es mejor, este o este? Votad, ¿vale? Hombre, como juego puede estar bien, ¿vale? Pero es que yo qué sé. Es decir, sí que hay casos que pueden ser muy evidentes, pero con solo una pantalla, sin tener el contexto de dónde viene el usuario, de quién es el usuario, de qué necesidad tiene el usuario, ¿cómo voy a saber, ¿vale? ¿Qué diseño está funcionando mejor? Normalmente cuando un diseño funciona mejor que otro son por cuestiones puramente visuales, de jerarquía visual, cuestiones como muy, muy, muy simples, ¿vale? En que seguramente tampoco habría sido necesario hacer un test A/B, ¿vale? Este caso es interesante, ¿vale? Y es un caso que se ha extrapolado mucho, ¿no? Porque voy ahí al tema de la extrapolación. A nivel de extrapolación, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, alguien hace un test A/B y resulta que le funciona mejor, me lo invento, el botón verde. ¿Vale? Spoiler, aquí fue el rojo. Pero imaginad que este es el botón verde. ¿Qué sucede? Bueno, tendréis seguramente un artículo con una post-justificación que le llamo yo, diciendo que los botones verdes funcionan mejor porque son de la naturaleza y son más agradables, y en cambio el botón rojo es un botón de parar y es un warning, es no sé qué, ¿no? Y tenemos esta post-justificación y de ahí alguien, ¿vale? Va a acabar diciendo que los botones verdes funcionan mejor siempre. Eso es lo que llamo extrapolar. Y esto es algo que se hace en general, o sea, hay quien coge, pues bueno, una investigación con usuarios de este estilo y la extrapola al mundo mundial, pero a veces lo hacemos internamente. A veces estamos en una empresa o estamos en un proyecto concreto y algo que sucede en una pantalla en concreto lo extrapolamos a otra, o algo que sucede con un perfil de usuario concreto lo extrapolamos a otro, o algo que sucede con una de nuestras aplicaciones lo extrapolamos a otros. Ojo, ojo, porque cuando investigamos, especialmente cuando investigamos de forma cuantitativa, en este caso, eh, tenemos que tener en cuenta que eso es para un contexto muy determinado. De hecho, este ejemplo en concreto, que se viralizó en su momento y todo el mundo decía que los botones no sé qué, ¿vale? Es de HubSpot, ¿vale? Y lo hizo Joshua Porter. Y Joshua Porter, en el propio artículo, si alguien se lo habría leído, decía esto. Dice, no podemos que analizar estos resultados todas las situaciones. Como mucho, podemos decir que en las condiciones en las que han ocurrido, en este diseño de esta página, este sitio web, con esta audiencia que la ha visto, etcétera, es donde funciona el botón, que en este caso es el botón rojo, por cierto, ¿vale? Dice, hay muchas posibles razones que podrían explicar el por qué pasó esto o pasó lo otro, ¿vale? Pero fijaos cómo es importante tener en cuenta que no podemos extrapolar. No voy a entrar en el tema de hacer test A/B y sacar conclusiones sobre los porqués, ¿no? Eso sería otro tema. Pero ojo con extrapolar estas situaciones a otros entornos, ¿no? Que es algo que hacemos muchísimo. Y el error 6 que os quería comentar hoy es muy usual y de hecho conozco empresas que funcionan así, es hacer investigación, solo hacer investigación evaluativa. Y también podríamos poner aquí un pequeño disclaimer, ¿vale? De que hay casos donde esto puede tener sentido. Pero antes de nada, para que no lo sepa, déjame hacer una pincelada de qué es investigación evaluativa. Cuando hablamos de investigación, pues hay como una especie de investigación que es formativa, generativa, la que nos da ideas, los que nos da, digamos, nos da el trampolín con el que podemos crear soluciones a una situación o a un problema, ¿no? Que es esto que tenéis aquí, ¿vale? Pues, por ejemplo, investigación de escritorio, que es lo que os decía antes, ¿no? Vamos a investigar, vamos a ver si alguien ha hecho investigación y ahí sí que a lo mejor podemos extrapolar algo o no, ya lo veremos. Y vamos a hacer investigación con usuarios cualitativa, ¿no? Encuestas, observaciones, por ejemplo, hagamos ese tipo de cosas, ¿vale? Para determinar una posible solución, ¿vale? Que esta posible solución muchas veces puede ser un prototipo, puede ser una solución parcial, incompleta, pero suficientemente funcional para que podamos hacer, y aquí veamos, la investigación evaluativa. Pues un test, algún tipo de cosa de este estilo, que nos permita, de algún modo, pues determinar hasta qué punto esta solución parcial, este prototipo, pues cumple pues con con ciertos criterios, ¿no? Criterios de usabilidad, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos estos dos tipos de investigación, ¿no? Formativa, evaluativa. Hay proyectos donde podemos empezar, por ejemplo, una investigación evaluativa al principio. Tenemos un sitio web, queremos cambiarlo, pues a lo mejor hacemos una investigación evaluativa, evaluamos el sitio web que tenemos para ver por dónde tenemos que ir y a partir de eso tiramos al suelo el sitio web y empezamos lo nuevo. Esto puede tener sentido, por eso, insisto, este error es a veces solo, ¿no? Pero hay un caso en especial donde no tiene mucho sentido, que es este, ¿vale? Mm,
Esto es casi una filosofía, ¿vale? De la filosofía Lean, de hecho, y que puede usarse en algunos escenarios, pero se ha popularizado quizá demasiado, ¿vale? Que es, ok, en lugar de yo investigar qué es lo que los usuarios, clientes, barra quien sea, necesitan o cuáles son, insisto, sus limitaciones, necesidades, objetivos, etcétera, lo que yo voy a hacer es lanzar lo más rápido posible una solución, ¿vale? Y normalmente lanzarla literalmente en producción. Yo hago un sitio web, pam, lo pongo, hago una app, pam, lo saco, ¿vale? Y luego hago test, ¿vale? Hago investigación evaluativa. Empiezo a hacer, pues bueno, pues hago, por ejemplo, un test de usabilidad, o si es por ejemplo, un sitio web, empiezo a hacer test A/B. Entonces, ¿qué sucede si hago test A/B, no? Pues bueno, que yo puedo ir haciendo mejoras incrementales, ¿no? Oye, pues esto funciona mejor, esto nos mejora la conversión, vale, perfecto, pam. Ahora hacemos esto, pam. Ahora hacemos lo otro. Todo esto, ¿vale? Obviamente puede tener sentido. Pero hay un problema aquí, ¿vale? Esto imaginaos que es como una especie de espacio de soluciones a un problema, ¿de acuerdo? Un espacio tridimensional de soluciones, donde la base pues son eso, ¿no? Distintas soluciones que podemos tener un mismo problema, y cuanto más alta está la solución, pues mejor es, ¿no? Y podéis entender el mejor como, no sé, como queráis. Podéis entenderlo como más conversión, o más clientes, o más dinero, yo qué sé, da igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede si nosotros empezamos a trabajar y solo hacemos investigación evaluativa y lanzamos un prototipo, pam, o lanzamos lo que sea, y estamos pues en este punto, ¿no? En este espacio de soluciones? Si hacemos investigación evaluativa, una cosa que tiene la investigación evaluativa es que funciona muy bien. Entonces, normalmente solo vamos a mejorar si hacemos investigación evaluativa. Entonces, como vamos a mejorar, pues ¡pup!, nos ponemos aquí. Hemos hecho un test A/B, hemos visto que ahora convierte mejor el formulario, pam. Hacemos más test A/B, hacemos test de usabilidad, seguimos evaluando, vamos subiendo, ¿vale? Esta montañita. Eh, pero tenemos otra. ¿Cómo llegamos a esa montaña? El problema es ese. Si nosotros solo hacemos investigación evaluativa, por muy útil que sea, por muy segura incluso que sea, y por muy cuantificable, que es algo que gusta mucho, ¿no? Que yo pueda decir datos, ¿no? Que pueda decir, este cambio me supone un 0,2 de incremento de conversión, ¿vale? Hostia, perfecto, ¿no? Ah, pero si nosotros queremos hacer este salto cualitativo, de hecho estoy haciendo spoilers, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues necesitamos otro tipo de investigación, que es la investigación generativa, formativa, que de por sí acostumbra a ser mucho más cualitativa. De algún modo, la metáfora sería que tenemos que bajar, ¿vale?, la montañita para poder subir a la otra, ¿vale? Entonces, ese es el tema. Si nosotros nos limitamos a estar haciendo mejoras incrementales continuamente, nos vamos a perder esta montaña. E insisto, ¿hay casos donde tiene sentido trabajar así? Sí. Pero lo que no puede ser es ser la única forma de trabajo. O sea, lo que no puede ser es que cualquier novedad que queramos lanzar, cualquier, yo qué sé, nueva página, nueva aplicación, nuevo juego, lo que sea, siempre funcione de la forma de yo ignoro totalmente los usuarios, lo lanzo y a ver cómo funciona. ¿Podéis tener suerte? Sí. ¿Podéis hacer mejoras incrementales? Sí. Pero os vais a quedar en las montañitas pequeñas normalmente, ¿no? Y el último error que quería comentar, y acabo, y luego todo el resto de tiempo será por si tenéis preguntas y queréis comentar cosas, es no investigar, ¿vale? Eh, Esto es un caso real, ¿vale? De un proyecto en el que participé hace un tiempo, de cosas que hicimos, ¿no? Pues hicimos entrevistas semiestructuradas en profundidad más un car sorting, una serie de car sorting remotos, hicimos investigación evaluativa también con car sorting inverso, un tree test, ¿vale? Una serie de cosas, ¿no? Todo tipo de técnicas de investigación, ¿vale? Para conseguir un diseño que funcionara, que estuviera evaluado, que estuviéramos convencidos de que es un buen diseño, ¿de acuerdo? Es otro proyecto en el que participé hace un par de meses, ¿vale? En que hicimos solamente 5 entrevistas de 30 minutos por teléfono, ¿vale? Y también he participado en otros proyectos donde no hemos hecho absolutamente nada. Es decir, yo he participado en muchos proyectos donde no hay investigación, ¿vale? Simplemente nos ponemos directamente a hacer cosas, ¿vale? Entonces, bueno, esto es real, ¿vale? No tenéis los euros aquí, pero esto es real. Esto es el coste, ¿vale?, de la partida de investigación en el caso 1, el coste de la partida de investigación en el caso 2 y el coste de la partida de investigación en el caso 3, que obviamente es cero porque no hubo. Entonces,
Algo que escucho mucho, y esto sí que quizá lo escucho más cuando estoy con estudiantes y tal, es, ostras, Dani, es que claro, está bien cuando nos hablas de investigación y tal, pero es que es caro, ¿vale? Depende. Hombre, si queréis hacer esto, pues sí, ¿vale? Es caro, ¿vale? Supone, también tened en cuenta pues, que cuanto más investigación haces, más documentación tienes que proporcionar. Obviamente, en muchos escenarios, especialmente en mi caso, que trabajo en consultoría y no estoy en una empresa, tengo que documentar todo lo que hago. Si estáis en una empresa, muchas veces pues, pueden haber otras personas, digamos, viendo la investigación y no tienes que documentar tanto, ¿vale? Entonces, sí, es caro. Pero este proyecto en concreto, fue un proyecto donde el cliente no quería investigación. Y lo digo así abiertamente porque me ha pasado muchas veces y me sigue pasando. Hay muchos clientes que me dicen que no quieren investigación. Entonces yo les propongo una cosa, ¿vale? En los casos en que tiene sentido y no tengo que hacer una captación que sea cara, justamente, que ellos me pueden proporcionar un poco sus propios clientes o cuestiones así, pues le digo, tú pásame 4 teléfonos, ¿vale? Pásame 5, pásame 3, ¿vale? Déjame hablar 30 minutos por teléfono con no sé quién. Obviamente se lo cobro, pero no hay informe, no hay nada. Hay una investigación que utilizo única y exclusivamente para ser el punto de partida de un diseño, ¿vale? Y esto, pues aseguro que no es nada caro. Nada caro, porque si en estos proyectos concretos no acostumbra a haber captación, no acostumbra a haber gratificaciones, porque normalmente son clientes actuales y es gente que ya se presta, digamos, a hacer una breve entrevista de 30 minutos, por ejemplo. Eh, es una entrevista de 30 minutos, no se tiene que modelizar nada o no es necesario porque son pocas entrevistas, por lo tanto tienes insights directamente de cada uno de ellos. No tienes que documentar porque acuerdo con el cliente de que no hay documentación. Entonces, ¿es caro? Bueno, depende, ¿no? Depende de lo que queráis hacer. Hay una gráfica, esto lo he fulminado de Will Evans, de una presentación de hace muchos años, que me gusta mucho, que dice esto, ¿no? Dice, la única verdad absoluta de esta curva de cuántos insights obtienes con cuánta gente, que es la típica curva que podéis ver, por ejemplo, del famoso estudio que hizo Jacob Nielsen sobre cuántos usuarios para hacer un test de usabilidad y cuestiones así, pero lo único que es una certeza absoluta es que si tú entrevistas o haces un test o haces lo que sea con 0 personas, pues vas a obtener 0 insights, ¿vale? Entonces, bueno, para reflexionar, ¿no? Este no investigar, que es algo que muchas veces hacemos o muchas veces aceptamos, ¿vale? También conozco agencias que deciden no aceptar proyectos donde no haya investigación. Bueno, puede ser un planteamiento interesante también que se puede optar, ¿no? En resumen, no entendáis la investigación como una delegación del diseño, ¿vale? No pidáis a vuestros usuarios que diseñen por vosotros porque no son diseñadores. Si os dicen qué es lo que quieren, si os dicen que quieren un calendario en un sitio, intentad interpretar cuál es el síntoma, por qué creen que eso les va a curar alguna cosa, ¿vale? Intentad indagar, preguntad por qué 5 veces, ¿de acuerdo? No saquéis conclusiones sobre el usuario, no hagáis una investigación con 20 personas para al final simplemente decir los usuarios quieren no sé qué, porque para empezar es falso, ¿vale? Y si tenéis tanta homogeneidad en vuestra investigación, a mí me da que habéis ignorado la diversidad. Por lo tanto, no ignoréis la diversidad, incorporar participantes lo más diversos posibles en vuestra investigación, aprovechad para hacer investigación remota, porque esto sí que es algo que ha cambiado mucho. Ahora estamos haciendo muchísima más investigación en remoto, es mucho más usual poder hacer una videoconferencia con alguien, por ejemplo, o llamarle, etcétera, etcétera, hacer una entrevista así. Antes era como más local y esto generaba problemas de diversidad importantes, ¿vale? No ignoréis la diversidad, por favor, pero no analicéis en función de los perfiles de reclutamiento. Si utilizáis la diversidad para tener distintos perfiles en la captación, no os limitéis a arrastrar estos perfiles y analizar como si fueran silos para ver qué hace este grupo de gente y este grupo de gente. Mezclarlos, buscad nuevos grupos de gente. No os quedéis con las categorías, porque luego lo único que acabáis haciendo es prejuicios, básicamente, ¿no? Insisto, hay casos en que tiene sentido hacerlo, pero en general no. No extrapoléis, ¿vale? A no ser que realmente sea un estudio pues, serio, ¿vale? Pero no extrapoléis, por favor, los juegos en LinkedIn. Y no hagáis solo investigación evaluativa. La investigación evaluativa hubo un tiempo hace muchos años que era como algo que tenéis que convencer al cliente de que un test era importante y tenía que hacerlo, ¿vale? Ahora parece que sea la solución a todos los males. No, ¿vale? Hay mucha parte aún para hacer una entrevista cualitativa, para entender a los usuarios de esa forma y luego ya habrá tiempo también para hacer investigación evaluativa. Pero hagáis lo que hagáis, por favor, investigad, ¿vale? Y nada, gracias.
Y ahora sería un poco el turno, tenemos estos últimos 15 minutos, por si alguien tiene alguna duda o quiere comentar alguna cosa, adelante. Bueno, veo que hay una pregunta aquí de Jordi. ¿Cómo rebajas las expectativas de los involucrados, sobre todo si son clientes de la investigación? Por mucho que lo expliques, suelen esperar que diseñes exactamente lo que ellos te piden. Eh, es complicado. Yo creo que es una mezcla. Básicamente, hay una parte, también depende mucho de los clientes, ¿no? O sea, normalmente, o sea, cuando un cliente te pide pues hacer un proceso de investigación, normalmente es que no tiene tan clara la solución, ¿no? Es decir, o sea, hay un sesgo aquí, ¿no? Es decir, yo como trabajo mucho con clientes que no tengo que evangelizar tampoco de que la investigación es importante, entonces ya hay un sesgo de que justamente me están pidiendo investigación porque no conocen la solución, ¿no? Pero, ¿cómo lo hago? Pues bueno, pues comentándolo y justificándolo, ¿no? No creo que tenga una receta ni haya ninguna forma. De hecho, hubo un proyecto hace poco en el que trabajamos y había un equipo de trabajo y estuvimos haciendo una serie de workshops, ¿vale? Y justamente pasó eso, ¿no? Pasó que en estos workshops a muchos de los participantes pues insistían en una solución específica a un problema, ¿no? Bueno, lo que estamos haciendo, porque de hecho es un proyecto que está en progreso, lo que estamos haciendo es intentar sacar de esta solución específica eh, qué requerimientos tiene esta solución, es decir, qué es lo que está solucionando esta solución y ver si a lo mejor hay otras soluciones, ¿vale? Que solucionan mejor estos problemas, ¿no? Pues bueno, estamos viendo que, bueno, que si lo de antes, ¿no? Si quieres un caballo más rápido, pues a lo mejor es que tu problema es que vas lento. Vale, ok, pues no olvidémonos del caballo rápido, ¿vale? De todos los post-its que pone, quiero un caballo rápido y centrémonos, ¿vale? En buscar otras formas para ir rápido del punto A al punto B, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Jordi, no sé si te he contestado, ¿eh? A lo mejor dices, bueno, me da la respuesta. Pueden no ser preguntas, ¿eh? Pueden ser reflexiones. Podéis hacer eso de, pues yo tengo la reflexión de que no estoy de acuerdo con el error 4. Vale, Jordi dice, sí, sí. Vale, Inma pregunta, ¿cómo gestionas la colaboración con Product Managers durante la etapa de investigación? Claro, depende mucho de cada cliente, ¿no? Con algunos clientes no tengo que gestionar mucho porque quieren estar muy involucrados y de hecho en las fases de investigación a veces tienes que intentar, ¿no? De hecho, me he encontrado situaciones en que tienes que explicar, ¿no? Que a un product manager o quien sea que, por ejemplo, en una entrevista, ¿no? Pues no puede estar interviniendo continuamente o si quiere intervenir, pues a lo mejor debe haber unos canales específicos, ¿vale? O cuestiones así, ¿no? Eh, En otros casos, sí que se tiene que invitar más a que participen, ¿no? En algunos casos, justamente, pues bueno, si un product manager o quien está en el producto no participa en ningún momento es cuando justamente tienes que documentar más, ¿no? Y esto lo voy a asociar, de hecho, con la pregunta que viene ahora, ¿no? Cuanto más participa un product manager, y cuando dice product manager, es decir, cualquier tipo de stakeholder, cualquier persona del equipo de cliente, menos tienes que documentar, ¿no? A no ser que tengas que preparar algo para futuros, ¿no? Evidentemente, es que depende mucho de cada contexto. Pero yo siempre lo digo, yo recuerdo alguna vez, sobre todo con empresas más pequeñas, ¿no? Que tienes, por ejemplo, un test de usabilidad, ¿no? Tienes ahí, no el product manager, no, tienes al CEO
tienes al CEO en una sala de observación, por ejemplo, me había estado en situaciones así, que estaba el CEO en una sala de observación en la época de la BlackBerry y lo recuerdo sacar la BlackBerry, pero en plan cabreado, ¿no? En plan, o sea, había un momento en que esa persona se rompía y veía, ¿no?, la importancia que era hacer un test de usabilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre que puedo intento invitar a que vean una entrevista, a que vean un test, pero siempre pues intentando que también respeten, ¿no?, cuál es el proceso de investigación, ¿no? No sé si Mate he respondido, pero bueno, voy a otra pregunta y luego si acaso me dices. Frida dice, ¿qué opinas sobre el uso de users personas? ¿Cómo podemos evitar la generación en esta área? Yo soy particularmente defensor de las user personas, ¿vale? Pero entendiéndolas como lo que realmente son. O sea, son una técnica de modelización, son una técnica de generalización. Es decir, no podemos evitar la generalización en ese sentido porque las user personas son no para generar, pero para simplificar. Es decir, yo he hecho 30 entrevistas y yo tengo que comunicar los resultados de estas 30 entrevistas a otra persona. ¿Cómo lo hago? Pues hay quien hará como 30 resúmenes, ¿vale? O algo así de cada uno de los entrevistados. Hay quien hará un resumen general de insights que han obtenido en que te vas a cargar toda la diversidad que había en ese grupo de participantes, de esos 30 participantes. Bueno, pues hay un término medio, ¿no? Que es, vamos a hacer una simplificación, vamos a buscar patrones y vamos a sacar pues 4, 5, 6, los que consideremos apropiados, arquetipos de comportamiento, que es lo que son las user personas, para ayudar a alguien que no estaba en aquellas entrevistas, por ejemplo, a entender lo que ha sucedido ahí, sin necesidad de ver, no sé, 30 horas de grabaciones o leerse 30 resúmenes. En el fondo, son para eso. Las user personas son para sustituir el estar ahí. Pero claro, el estar ahí en el tiempo y en el espacio. Es decir, alguien puede no estar ahí o puede estar ahí, pero a lo mejor dentro de 3 años necesitamos esa información de nuevo. Y tenemos que depender de si alguien estuvo o no estuvo en ese momento. Bueno, pues por eso se documentan las cosas, ¿no? Los user personas son, insisto, una técnica de documentación, de modelización de una investigación. Por lo tanto, yo a favor cuando están bien hechas. Que uno de los problemas es que en general no lo están. ¿Vale? Y esto es algo que internamente, incluso con compañeros a veces hemos discutido, de que, claro, cuando una técnica se utiliza mal tan a menudo, pues a lo mejor tenemos que poner en duda la técnica si es buena o no, ¿no? Pero bueno, yo he visto utilizarlas con éxito, las he visto utilizar bien y creo que son una herramienta interesada en algunos contextos concretos. En los escenarios que comentabas del caso 2 de las 5 llamadas, ¿las enfocas en función del producto, proyecto, tienes unas guidelines generales? Yo tengo unas guidelines, tengo una especie como de scripts bastante generales en algunos casos que sirven para ciertos tipos de proyecto, pero siempre hago un guión. Siempre hago un guión. Entonces, el coste, digamos, de hacer el plan de investigación en sí, lo vas a tener tanto si tienes un plan de investigación con 40 usuarios o 40 participantes como si lo tienes con 3. Ese tiempo, digamos, de hacer un guión como mínimo y la gestión, obviamente, de la captación, eso está ahí, ¿vale? Por eso digo que, hombre, gratis no es, pero para hacer 5 llamadas, para hacer 3 llamadas, realmente el coste comparado seguramente con lo que habrá después, porque estamos hablando de una investigación que es el punto de partida normalmente de un diseño, ¿no? Comparado es negligible prácticamente, ¿no? ¿Qué vas a poner? ¿Cuánto vas a tardar a hacer el guión? Dependiendo que sea, para una entrevista de 30 minutos, estás 1 hora, 2 horas. Además, es un guión interno, ¿vale? Que vas a utilizar personalmente, que no vas ni siquiera seguramente a compartir con el cliente, lo vas a utilizar luego para tus propios inputs. Entonces, bueno, yo creo que no a nivel de coste no es muy grave. Que no sé si la pregunta iba por ahí, pero bueno, sí, yo lo enfoco en general en función del producto, claro. ¿Qué más? A ver, se pueden votar, las preguntas. Hola, muchas gracias por la plática. ¿Qué opinas de la investigación a través de encuestas por Google Forms que se envían por WhatsApp o redes sociales? Bueno, son interesantes, depende. Hay situaciones, de hecho es una técnica bastante habitual, empezar haciendo entrevistas cualitativas, en profundidad, síncronas, en directo, donde hay un entrevistador y una persona, estamos hablando, tenemos una conversación y estamos tratando temas para obtener, pues, justamente esos insights, ¿no? Pero esos insights no son cuantificables. Es decir, yo puedo entrevistar a alguien y me puede decir no sé qué, y yo puedo detectar que hay un problema, pero no sé hasta qué punto este problema es frecuente en mi mundo, en mis potenciales clientes, ¿no? Entonces, es interesante, desde mi punto de vista, hacer encuestas después de hacer entrevistas, ¿no? Y lo puedes pasar por WhatsApp, por redes sociales, por donde sea. Puedes hacer ese tipo de encuestas para
tener una idea de hasta qué punto pues, esas cuestiones que tú has observado, esas hipótesis que tienes de las entrevistas cualitativas, pues son así o no son así, ¿vale? Si te refieres al tema concreto de que se comparta por WhatsApp, por redes sociales en sí y no por otros medios, bueno, depende del proyecto. Obviamente hay un sesgo. Si tú compartes algo en Twitter o lo compartes en LinkedIn o lo compartes en Instagram, hay un sesgo ahí importante, ¿no? En algunos casos puede no ser algo relevante porque a lo mejor tu público objetivo coincide un poco con los usuarios de cierta red social o con los usuarios en general, o incluso, aunque haya un sesgo, si lo tienes en cuenta, te puede ser útil igualmente para tener una idea, ¿no? de hasta qué punto es frecuente algo, ¿no? Dice Miriam, ¿qué criterio básico habría que analizar para averiguar si la usabilidad de una web es correcta? La pregunta es difícil de responder porque la usabilidad en sí, yo diría que no puede o deja de ser correcta, ¿no? Es decir, la usabilidad es algo que está muy relacionado, obviamente, con los usuarios, con el contexto de usuario, con ciertas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es más un tema de que cuando veo correcta me parece como que puede estar bien o mal y realmente no es así, ¿no? Hay como todo un espectro en medio, además, y es un poquito más complejo que eso, ¿no? Eh, pero más que criterio básico, yo diría, hay técnicas como por ejemplo el test de usabilidad, es una técnica clásica que involucra justamente, es una técnica de investigación, involucra a usuarios, a participantes, a la gente objetivo, digamos, de nuestro sitio web y prueban el sitio web, pero no lo prueban en el sentido que ellos dicen, oye, esto está mal. No, ellos hacen tareas que son representativas y a partir de ahí el moderador, la persona que está observando al usuario haciendo esas tareas que son representativas, observa pues, qué problemas, qué fricciones, qué cuestiones no funcionan, ¿no? Entonces, el test de usabilidad es una técnica que funciona muy bien para eso. Y más que criterio, yo diría que la técnica adecuada es esa, ¿no? Luego los criterios hay muchísimos, ¿no? Hay muchas cuestiones que se deben tener en cuenta, ¿no? Para que algo sea o no sea usable, ¿no? Pero insisto, tampoco me gusta un poco el enfoque de que algo es o no es usable, ¿no? Realmente es como más un espectro, ¿vale? La usabilidad. E insisto, yo creo que más que un criterio, lo suyo es utilizar técnicas que tenemos de investigación, como por ejemplo, pues podría ser el test, ¿no? Vale, hay dos preguntitas más. Hola, muchas gracias por tu tiempo. Si estás realizando un proyecto con un usuario muy específico, ¿cómo puedes llegar a ser diverso sin salirte del mercado en que te enfocas y no generalizar? De Ania. Claro, depende mucho del contexto. Yo qué sé, yo participé hace unos años en un proyecto con abogados, ¿vale? Y obviamente, pues bueno, si estás trabajando con abogados, pues hay una serie de cuestiones que van a ser homogéneas, ¿no? Bueno, pero dentro del mundo de los abogados, pues hay gente que trabaja en un despacho de abogados grande, hay gente que trabaja en un despacho pequeño, hay gente que trabaja sola. Entonces, esto también es un elemento de diversidad, ¿vale? Y obviamente puedes empezar ahí a añadir elementos de diversidad a nivel más demográfico, ¿no? Pues a abogados de distintas edades, a abogados de distintos géneros, puedes aplicar también estas cuestiones, ¿no? Sí que puede pasar, por ejemplo, hay situaciones donde puedes estar trabajando con algo muy, muy, muy específico y hay mucha homogeneidad. Bueno, en ese caso, el error que comentaba de no hablar del usuario quizá incluso no tiene sentido, porque realmente hay un usuario muy concreto que hace algo súper concreto. Si estamos trabajando, por ejemplo, cuando Lilian Moller hacía los rediseños de los espacios de trabajo, fijaos lo concreto que es lo que está haciendo el usuario en ese momento, que es una actividad muy específica. Entonces, ahí sí que a lo mejor puedes agregar toda la información de todos los usuarios y sacar unas conclusiones generales, ¿no? Por eso digo, sé que es una respuesta pobre, ¿no? Pero depende, ¿no? Depende de cada uno de los casos. Dice, no veo quién la ha hecho esta, Xavi, ¿vale? Cuando ya son clientes y para no recurrir al recurso fácil de cuotas, etcétera, ¿qué propuestas soléis tener con los mismos para que continúen aportando y sientan valor en aquello que están aportando? No sé, entiendo la pregunta. ¿Qué propuestas soléis tener con los mismos para que continúen aportando? No sé si te refieres a cuando estamos haciendo propiamente la entrevista o si estamos haciendo alguna. Si me lo puedes clarificar por el chat, porque no entiendo muy bien la pregunta. No sé si estás por aquí, Xavi.
No tengo más información de quién la ha hecho, pero bueno. Y sobre lo que habéis comentado en el chat, Jordi decía, el problema es cuando eres pues solo una persona. Bueno, sé lo que es, ¿vale? O sea, trabajo solo, a veces me integro en equipos, pero trabajo solo y a veces es complicado. Sí que es mucho más complicado cuando estás solo en una empresa, ¿no? Ahí sí que es muy, 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 muy complicado si no tienes hasta cierto punto nivel de autoridad, que eso puede depender de mil cuestiones jerárquicas y tal, ¿no? Entonces, bueno, sí, no tengo ahí nada positivo a comentar porque realmente es una situación un poco complicada. Miriam me ha hecho la pregunta por otro lado. Y me dice, sí, muchas veces el conflicto es mantenerlos un poco calmados cuando ven las soluciones tan cerca. Sí, eso es cierto. Es complicado a veces cuando un cliente, pues estamos haciendo, por ejemplo, un proceso de prototipado rápido y luego investigación y ese prototipo inicial se cae, ¿no? Entonces, sí, tampoco tengo una respuesta clara a esto, ¿no? Son situaciones que se dan, ¿vale? Y que dependiendo de tu posición, de la autoridad que tengas, etcétera, pues sí, no es nada fácil, ¿no? Y si Jordi dice solo y en una empresa, sí, claro, me refiero cuando estás en el equipo de experiencia de usuario de una empresa, eres tú, ¿no? Cuando estás totalmente solo y, bueno, eres la persona esa que han contratado ahora porque esto está de moda, ¿no? Y resulta que, pues bueno, tienes que hacer este tipo de cosas, ¿no? Vale, pues bueno, son las 8, con esto estaríamos. Muchas gracias a todos por asistir, ¿vale? Como sabéis, este webinar está en el marco del Máster Online y Diseño de Experiencia de Usuario de Shifta, que van haciendo distintas ediciones. Hay una edición ahora mismo abierta que están aún con algunas plazas, ¿vale? Eh, Muchísimas gracias. Estoy en Twitter, tenéis mi correo, dani@danielmengol, para cualquier cosa que queráis. Si os ha quedado alguna duda y no os habéis atrevido a preguntar, ¿vale? Pues me escribís sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y estaré encantado de responder. Venga, un saludo y que paséis un buen resto del día, los que estáis por la mañana, y una buena noche los que estáis por la noche. Hasta luego.